Sean todos bienvenidos, amigos y hermanos, en el Señor, y estamos estudiando una serie de mensajes bíblicos acerca del libro de los Salmos. Así es que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, y vamos a hacer una oración para poder dar inicio en esta noche. Gracias, Padre, porque solamente eres tú, un Dios lleno de gracia, de bondad, y podemos fijar solamente nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, tan lleno de gracia y de amor, tan compasivo, perdonador, justo, poderoso. Y gracias te damos por la salvación que nos has dado, Señor Jesucristo, y queremos seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de tu gracia, de tu voluntad y de tu palabra. Rogamos también que limpie nuestras mentes y corazones de todo pecado y que nuestra vida, Señor, pueda estar con un corazón limpio delante de tus ojos. Sé con todos los aquí presentes y con aquellos hermanos y amigos que se han de conectar. Tú bendíceles y que esta palabra tuya edifique nuestras vidas y nos ayude, Señor, para ser fieles en tu camino. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues espero que tenga su Biblia, su cuaderno de notas y su lápiz o bolígrafo, porque estamos estudiando esta serie de mensajes. Estamos en el Salmo número 73. Y déjeme decirle que este Salmo lo iniciamos el miércoles pasado. Hoy vamos a tener la segunda parte y vamos a concluir, primero Dios, hasta el otro miércoles. Entonces, es un Salmo extenso y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este Salmo que titulamos Cuando la fe es probada. Pero hoy vamos a ver la segunda parte y como subtítulo a este tema le he puesto la fe y el entendimiento bíblico. La fe y el entendimiento bíblico. Porque usted debe saber que la fe no es ciega, ¿verdad? La fe se puede pensar y se debe de entender también a la luz de lo que nos muestra la Escritura. Y estamos estudiando la vida de este hombre llamado Asaf, que era un líder de alabanza, era el líder de uno de los coros que cantaban en el templo judío en la época del rey David. Y este varón de Dios, conocido también obviamente en cuanto a los asuntos de la escritura, atravesó una prueba, ¿verdad? Su fe fue probada y él nos comparte su testimonio de lo que él estuvo pensando, de lo que él estuvo atravesando y cómo él nos descubre su corazón y nos dice francamente, él menciona, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Así es que el Salmo 73 es un testimonio de lo que él atravesó, esas dudas, esas luchas en su mente y en su corazón, pero a fin de cuentas él puede dar testimonio de que, como dice en el Salmo 73:1, Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. Así es que vamos a dar un breve repaso de lo que estuvimos estudiando el miércoles pasado y vimos que Asaf reconoce en primer lugar que a fin de cuentas, después de toda esa prueba, ese periodo por el cual él tuvo que atravesar, él reconoció que a fin de cuentas Dios es bueno, Dios es fiel, ¿verdad? Y a pesar de sus luchas y a pesar de esos sinsabores por los cuales él atravesó, a fin de cuentas él reconoce que Dios es bondadoso. En su lucha él apartó su vista del Señor y comenzó a mirar la vida de los incrédulos, la vida de los impíos, la vida de aquellos que no tenían temor de Dios, y eso pues le llevó a comenzar a compararse con la vida de esta gente que no tenía ese amor por Dios, y se enfocó en lo terrenal, se enfocó en lo mundano, y comenzó a surgir en su corazón la envidia de los arrogantes, la envidia de los que prosperan, ¿verdad? Aparentemente, pero que no tienen temor de Dios, que no piensan en las cosas de Dios, y comenzó entonces él a deslizarse, ¿verdad? En cierto sentido, en cuanto a su fe. En un momento dado, él dejó de tener esa fe, no que haya perdido su salvación, sino que su fe se vio estropeada momentáneamente por un tiempo, y él llegó a pensar, no vale la pena vivir para agradar a Dios, no vale la pena vivir de una manera santa y limpia. Eso lo dice en el Salmo 73, en el verso 13, cuando él comenta, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Así es que qué difícil fue su lucha, que él dijo, pues
¿Para qué vivo una vida de fe y de agradar al Señor? Si cómo está mi vida, ¿verdad? Lo dice en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces le tocó una rachita de problema tras problema tras problema, y él no estaba entendiendo que el diablo quiere abatirnos a través de los problemas. Cuando vienen dificultades, vienen situaciones difíciles, vienen problemas y más problemas, el diablo quiere abatirnos, quiere desanimarnos para apartarnos de nuestra comunión con Dios. En un momento dado, Asaf pensó que, bueno, soy creyente, merezco bendiciones, ¿verdad? Y una vida sin dificultades, una vida sin problemas, pero su forma de pensar se estaba distorsionando. Ahora, ¿cuál fue la causa de esta situación? Porque, según leemos, Asaf se había ausentado del santuario. Por alguna razón o por algunas razones, él había dejado de estar en esa comunión con Dios, él se había alejado de la voluntad de Dios y comenzó a vivir sin fe y comenzó a enfrascarse en sus propios pensamientos. Dejó de tener la perspectiva y la visión bíblica y la visión de Dios para comenzar solamente a estar a entrar en un círculo vicioso en su mente. Dice el Salmo 73, 16, cuando él estaba pensando en todo eso, dice aquí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Así es que se enfrascó en sus pensamientos, se encerró en ese círculo vicioso y como que aparentemente no veía la respuesta y seguía con esa idea, con esa obsesión. A los impíos les va bien, los impíos están prosperando. A pesar de que no tienen temor de Dios, ellos gozan de salud y no tienen ningún problema. Y yo que soy creyente, como estoy con la vida complicada, ¿verdad? Y como que me va de mal en peor. Bueno, esa era la situación de Asaf. Ahora, ¿cuándo vino la solución a esta situación que él estaba atravesando? Lo dice en el Salmo 73, en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí viene, mis hermanos, cómo recuperar la cordura, cómo recuperar ese pensar correcto, ese pensar espiritual, como debe ser en un creyente, cómo recuperar ese pensar bíblico, ese entendimiento, que es lo que vamos a ver en esta noche. Asaf nos da la respuesta, hasta que. Él se estaba deslizando, se estaba hundiendo, se estaba yendo para abajo, estaba cayendo como en un pozo de la desesperación, hasta que entró al santuario, es decir, regresó al templo, regresó a la casa de Dios, y ahí él volvió a tener ese encuentro con el Señor, esa comunión con Dios, y ese fue el momento de su recuperación, de su restauración. Ese fue el momento cuando Asaf dejó de hundirse, dejó de compadecerse a sí mismo y comenzó a aclarársele el corazón, la mente, el entendimiento, porque él regresó al santuario de Dios, dice en el versículo 17, y comprendí el fin de ellos. Bueno, este es el tema de hoy, la fe y el entendimiento bíblico. Qué importante es entender también lo que dice la palabra de Dios, entender la Biblia, porque cuando tenemos el entendimiento de Dios, eso nos va a llevar a corregir nuestra manera de pensar, de tal manera que pensamos ahora conforme a lo que dice la palabra, no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestros sentimientos. Y hay tres comprensiones que tuvo o que recuperó Asaf, ¿verdad? Cuando regresó al santuario, a la casa de Dios. Ok, número uno, Asaf comprendió y corrigió, en primer lugar, su concepto en cuanto a Dios, su concepto en cuanto a Dios, es decir, su entendimiento del Señor se había distorsionado, ¿verdad? Y por eso él estaba como estaba. Dice aquí en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Qué fue lo que comprendió Asaf? Según el versículo 17, dice, comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Quién puso a los impíos? Ahora él fue lo que él entendió. ¿Quién puso a los impíos en esos lugares, en deslizaderos, como él lo dice aquí? En asolamientos los harás caer. Muy bien, ¿quién los puso ahí? Dios. ¿Qué significa esto? Que Asaf comenzó a entender otra vez. Dios es justo, Dios reina, Dios es soberano.
y Dios está aún sobre los impíos. Aunque ellos aparentemente están prosperando, aparentemente les va bien, sin que tengan esa fe en el Señor, aparentemente son ricos, materialmente no les falta nada, ¿verdad? Y uno puede ver solamente lo externo, las apariencias. Pero aquí Asaf dice, comprendí que es Dios quien nos puso en deslizaderos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que Él es soberano y que Dios ha decretado que cualquier persona que está fuera de su camino va a resbalarse, va a caer. Y tarde que temprano lo que está edificando se va a hundir. Eso nos recuerda, por ejemplo, la parábola que nos enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando Él compara la vida de dos hombres, un hombre sabio que confía en Dios y un hombre insensato o necio, ¿verdad? Que no tiene confianza ni temor en Dios. Y dice que el sabio edificó su casa y la edificó sobre roca, sobre roca, y que vinieron tempestades y lluvias y tormentas, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero dice que no la pudo hundir porque estaba edificada sobre el fundamento, un fundamento que era la roca. ¿Y eso qué nos recuerda? Bueno, por lo menos dos cosas, que obviamente la vida de cada persona se parece a la vida de estas dos personas de la parábola de Jesús. Mi vida la estoy edificando sobre roca, sobre un fundamento firme, o la estoy edificando como la del hombre insensato o necio, que edificó también su casa, pero la edificó sobre arena. Y también vinieron lluvias, tempestades, y el río dio con ímpetu contra la casa del insensato, pero se hundió. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre arena. Entonces, eso es lo que entendió Asaf. Hay un fundamento en la vida, y ese fundamento es Dios. Y ese fundamento es la palabra del Señor. Nuestra vida la estamos edificando, o bien sea sobre la arena, que es sobre la vanidad, que es sobre la apariencia del mundo, que es sobre los placeres que el mundo nos está ofreciendo. Todo eso es estar edificando sobre arena. Pero Dios, que es soberano, Él ha dicho que el creyente que pone su vida sobre el fundamento firme, que es Cristo y su palabra, y la obedece, ese creyente prevalece. Así es que Asaf pudo entender que Dios sigue siendo soberano, aunque aparentemente, ¿verdad? A la gente sin Dios, sin Cristo, materialmente les va bien. Pero ¿sabe qué? ¿Quién conoce su corazón? ¿Quién conoce a fin de cuentas la vida personal de cada uno de ellos? Solamente Dios. Y Dios sabe la verdad, lo que está detrás de las apariencias. Así es que Asaf entendió, Dios es soberano, Dios reina. Busque por favor el Salmo 93, versos 1 y 2. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros los creyentes, mis hermanos. Salmo 93, 1 y 2, que Jehová reina, que a pesar de los contratiempos, que a pesar de las crisis económicas que ahorita ya estamos enfrentando como un efecto colateral de esta pandemia, Dios sigue reinando. Dice, Él se vistió de magnificencia, Él sigue siendo magnífico, majestuoso. Dice, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Así es que el creyente debe de afirmarse a esta verdad bíblica, que Dios es soberano, que Dios está reinando, mis hermanos, con todas las complicaciones que estamos teniendo en todo el mundo y de muchas formas. Dios tiene un plan, lo está cumpliendo y sus propósitos se están llevando a cabo. Así es que Dios es soberano. Fue lo primero que comprendió Asaf y entendió. Dios es rey. Así es que Dios los ha colocado en un lugar en donde tarde que temprano van a caer. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre se ha olvidado de Dios, porque el hombre no es agradecido con Dios, porque el hombre ha hecho de los bienes materiales un Dios igual que de sus placeres. Entonces, algo que la gente no entiende, está en Santiago 1, del 9 al 11. Por favor, vamos al Nuevo Testamento. Santiago 1, de 9 al 11. Dios reina. El pueblo de Dios va a seguir adelante a pesar de los contratiempos y dificultades. Santiago capítulo 1, versículos 10 al 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios es soberano. Y la gente, aunque tenga todos los bienes materiales o toda la salud del mundo y toda prosperidad habida y por haber, si no está en el Señor, se marchitará. Y todo lo que Él tiene se acabará. Esos son los deslizaderos, esos son los lugares en donde la gente está sin Cristo, va a la ruina eterna. Así es que algo que tenemos que entender, nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los caminos ni los pensamientos de Dios. Cuando pasamos por alto este hecho, nos dejamos dominar por las circunstancias. Pero el Señor nos ha dicho que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Busque Isaías, por favor. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice aquí la escritura, Isaías 55, 8. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La soberanía, la grandeza, la sabiduría y el poder de nuestro Dios. Así es que la importancia de la fe y el entendimiento bíblico, mis hermanos, es comprender y corregir nuestro concepto en cuanto a Dios. Muy bien, en segundo lugar, ¿qué comprendió Asaf? Regresamos al Salmo 73, en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahora, hay una segunda comprensión, y es el destino de ellos, de quienes, de los impíos, de los incrédulos, de los que no toman en cuenta al Señor. Comprendí el destino de ellos. Ahora, Asaf corrigió su concepto en cuanto a los impíos, y su concepto pues era un concepto falso, un concepto de apariencia. Asaf los describió en ese Salmo 73 del 6 al 9, y Asaf dice que eran soberbios, violentos, arrogantes, se burlaban de Dios, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias. Entonces, cuando una persona se vuelve arrogante, soberbia, autosuficiente, independiente, no quiere confiar en Dios, entonces Dios lo que hace es entregarlos a una mente reprobada, a una mente en donde no tienen ya la verdad y viven en base a mentiras. Y ahí está la gran diferencia. La gente sin Dios vive en base a conceptos falsos, que aunque el mundo los está mostrando como verdades, pero son verdades distorsionadas, son verdades a medias, y simple y sencillamente la gente comienza a creerse sus propias mentiras o a creer las mentiras que en el mundo se están propagando. Obviamente, Satanás es el padre de mentira y él es el engañador de todas las naciones. ¿Qué está haciendo ahorita Satanás? Engañando a todas las naciones, gobiernos, a la sociedad en general, y a través de todas las distintas fases o facetas de una cultura, Satanás está impregnando todas sus mentiras. Así es que Asaf comprendió cuál es el fin de ellos, ¿verdad? Y el fin de la gente sin Dios es que va a cosechar las consecuencias de sus propios pecados. Las consecuencias. Lo que ahorita tienen es simple y sencillamente temporal, como acabamos de ver hace un momento. Tarde que temprano todo se va a marchitar, pero la gente vive en su corrupción, en su degradación, en su desenfreno y en su perversión. Así es que Asaf lo dice aquí, hasta que comprendí el fin de ellos. Cuando entendemos esto, vamos a dejar de compararnos y de siempre estar envidiando o deseando lo que la gente del mundo tiene. Eh, las modas, los cantantes, los artistas o políticos o gente con aparente éxito que simple y sencillamente están presumiendo sus trofeos, sus éxitos, entre comillas. Si no estamos nosotros bien cimentados en la palabra del Señor, puede surgir a nosotros lo que le pasó a Asaf, la envidia, ¿verdad? Y querer también lo que el mundo tiene. No, no nos engañemos, mis hermanos, todo eso se acaba. Como dice también en el versículo 20, dice aquí Asaf, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares,
menospreciarás su apariencia. Ese es el punto, la apariencia. La gente ahorita puede aparentar, presumir y salir en las redes sociales y aparentar que son felices, que tienen esto, que tienen aquello, que tienen este logro. Todo eso sabe que es apariencia. Ahora no estamos en contra de la honestidad, del trabajo, de buenos resultados. No estamos en contra de eso. El punto es que cuando uno quiere aparentar, ¿a quién queremos aparentarle? ¿Por qué queremos vivir de apariencias? Porque no hemos encontrado el verdadero sentido de la vida, que es vivir para Dios, que es vivir para Cristo. Entonces, cuando no tenemos ese auténtico y verdadero sentido y propósito de la vida que Dios nos ha asignado, entonces estamos buscando en apariencia y otra apariencia y aquí y allá, porque no hemos logrado esa satisfacción que solamente Dios puede dar al corazón de la gente. Asaf también puede aquí entender otro punto. Estamos en el versículo 20. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora, está aquí, está poniendo un ejemplo humano, ¿verdad? Y se lo asigna al Señor. Señor, cuando tú despertares. Ahora, no es que Dios esté durmiendo, pero es una figura del lenguaje que usa Asaf para darnos a entender. Dios es paciente, aparentemente está dormido, aparentemente. Por eso dice Señor, cuando despertares, cuidado. Cuando te levantes, Señor, cuidado. Y muchas veces uno pasa por alto eso. Uno puede estar haciendo cosas indebidas, estar engañando, estar pecando, estar ofendiendo al Señor o a los demás, y está uno aparentemente obteniendo, ¿verdad? Cosas o tal o cual situación, aparentemente. Y decimos, pues Dios, no aparece Dios, no me corrige, no hay esto, y puedo seguir engañando, al fin que me está yendo bien, aparentemente. Pero cuando Dios se despierta, o sea, cuando Dios dice, hasta aquí, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios paciente, pero su paciencia también tiene un límite. Así es que cuando Dios se despierta y se levanta, dice entonces, se desvanecen en un instante. Se desvanecen en un instante. Como alguien dijo, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen fino. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen fino. Y entonces dice aquí Asaf, Señor, tú menospreciarás su apariencia. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Al mundo lo podemos engañar con las apariencias, pero eso son apariencias. Pero la realidad, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, tarde que temprano. Y también hay un dicho muy popular que dice, Dios no paga cada fin de semana, pero paga. Así es que mejor que a tiempo podamos adquirir esta comprensión bíblica y comprender el fin de los demás. Y mejor decir, Señor, tú eres mi mayor tesoro. Amar a Cristo, conocer tu palabra, experimentar tu evangelio. Señor, ese es mi tesoro eres tú. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, y finalmente vamos a ver, en tercer lugar, otro entendimiento que adquirió Asaf. Él comprendió y corrigió su pensamiento acerca de sí mismo. Entonces, por un lado, Asaf comprendió y corrigió su concepto en cuanto a Dios. En segundo lugar, comprendió el fin de los impíos. Y en tercer lugar, comprendió y corrigió su pensamiento acerca de sí mismo, ¿verdad? Vamos al Salmo 73, versículos 21 y 22. Dice así, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Bueno, una expresión un poquito fuerte e intensa, pero vamos a ver ahorita por qué. Así es que cuando Asaf tiene ese encuentro con el Señor, regresa a esa comunión con Dios, Asaf puede entonces ahora sí analizarse a sí mismo, no a la luz de qué dice el mundo, de qué dicen los demás, sino a la luz de qué dice Dios, qué dice la Biblia. Y él puede reconocer que durante esa temporada su pensar, su forma de pensar no era racional, por decirlo así, o sea, no era espiritual,
Su pensar no tenía el fundamento bíblico y además, durante esa temporada, durante ese proceso, él descubrió que se había llenado de amargura. Vamos una vez más al versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Entonces, cuando abandonamos el camino de la fe, podemos, lamentablemente, comenzar a llenar nuestro corazón de amargura, nos amargamos, ¿verdad? Y esto es muy triste, lo vemos con cierta frecuencia cuando personas o creyentes, ¿verdad? Que en un momento dado han conocido la palabra del Señor, se han congregado, han leído la Biblia, inclusive se han hecho miembros, etcétera, de la iglesia, comienzan a amargarse. ¿Por qué? Porque quizás Dios no les contestó lo que ellos querían que Dios les contestara, porque Dios no les dio tal o cual cosa en el momento en que ellos se lo estaban demandando, porque se sintieron abandonados o desilusionados de Dios o de la Biblia o muchísimas cosas. Sus pensamientos comenzaron a distorsionarse, a ser irracionales y se enojaron con el Señor, se desilusionaron de Dios y se alejaron, ¿verdad? Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de hasta de creer en Dios. Su corazón se llenó de amargura. En el corazón de una persona no pueden coexistir la fe en el Señor y la amargura. No, porque la fe echa fuera no solamente el temor, sino también la amargura de corazón. Y esa forma de pensar en la cual se había enfrascado Asaf, ese pensar irracional, afectó su salud. Vea qué interesante. Seguimos en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Bueno, aquí podemos hablar un poco de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Son aquellas enfermedades que se ven afectadas en el cuerpo de uno debido a una emoción dañina, como pueden ser los celos, la envidia, la amargura, los rencores, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay emociones tóxicas o pecaminosas, diríamos bíblicamente, que si perseveran ahí y están enquistadas en el alma o en nuestra forma de pensar, comienzan a afectar también nuestra salud física. Así es que Asaf se estaba descarrilando bastante, de tal manera que ya le estaba afectando también en su salud. Él dice, sentía punzadas en mi corazón. Quizás pudo haber sido una taquicardia, ¿verdad? No sabemos, pero estaba afectando su corazón. Así es que él lo reconoce, ¿verdad? Que su forma de pensar se había intoxicado, su pensar en cuanto a él mismo. Su mente estaba fuera de control, sus pensamientos estaban fuera de control. Ahora, mis hermanos, cuando el corazón, que es perverso y engañoso, nos controla, nos volvemos irracionales, ¿o no? Cuando no permitimos que el pensar bíblico, que esa confianza en Dios domine nuestras actitudes, nuestra mente, hermanos, nos volvemos ahora, y sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Aquí el mismo Asaf dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué no entendía? La voluntad de Dios. ¿Qué no entendía? Que aparentemente le va bien a los impíos, pero ahora él ya comenzó a entender. Pero en ese proceso dice, tan torpe era yo que no entendía. Y dice, era como una bestia delante de ti. Se volvió irracional y comenzó a ser gobernado por sus instintos, por su yo. Lo controlaban ya las emociones. Y cuando nos controlan las emociones, cuando nos controlan los instintos, hermanos, no podemos pensar claramente. Nos ofuscamos, nos obstinamos, ¿verdad? Y sencillamente, tan torpe era yo que no entendía. Ahora, acéptelo eso. Es difícil, ¿verdad? Porque uno dice, yo no me equivoco, porque uno no quiere reconocer, sí, fallé aquí, ¿verdad? Tuve este error, pequé, ¿verdad? Me estoy deslizando, en vez de estar echando la culpa a los demás. Ahora, pero aquí viene lo siguiente también, Salmo 32:8.
El Salmo 32:8. Alguien también hizo esta comparación y fue el rey David. Salmo 32:8. A ver, permítame. Salmo 32:8 y 9. Dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya entendimos el punto. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Y cómo es esto, Señor? Que no tienen entendimiento y que necesitan un buen jalón de orejas o que les muevan el tapete. Dice, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces somos tan duros de corazón, tan obstinados, tan rebeldes, que no queremos acercarnos a Dios. Y cambia esa forma de pensar. Pero Asaf lo pudo entender. Cuando él fue al Señor con un corazón humilde y reconoció su pecado, entonces él entendió el asunto, su comprensión en cuanto a Dios, su entendimiento en cuanto al fin de la gente sin el temor del Señor y el entendimiento de su propia vida. Entonces, cuando él reconoce, Señor, estoy siendo irracional, mis decisiones no están siendo prudentes, sensatas, ni basadas en tu palabra. Déjeme preguntarle, las decisiones que está tomando, ya le preguntó a Dios, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué mandas tú? Más allá de sus sentimientos, más allá de sus emociones y más allá de ese ofuscamiento en su forma de pensar, Señor, ¿qué dices tú? Vuélveme a tu prudencia, vuélveme, Señor, a la sensatez de tu palabra, vuélveme, Señor, a la sabiduría que tú me indicas aquí. Y aquí está la promesa, Salmo 32:8. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, no tienes tú que inventar tal o cual camino, tal o cual solución. Búscame, dice el Señor, y yo te daré el entendimiento correcto y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. Es decir, tenemos que estar mirando al Señor constantemente. Como escuchamos hace un momento esa preciosa alabanza, fija tus ojos en Cristo. ¿Dónde están sus ojos en esta noche? ¿Dónde está puesta su mirada? Y aquí viene el cambio. Asaf entonces reconoció, Señor, tan torpe era yo. Verso 23. Sin embargo, con todo, ¿verdad? Siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. De esto vamos a hablar primero, Dios, el próximo miércoles, pero déjeme concluir con lo siguiente. Asaf pudo entender que la vida no puede ser controlada por el corazón que es perverso y engañoso. Que debemos de cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Busque, por favor, Proverbios 23:26. Dice aquí, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que rendir nuestro corazón a Cristo y cada día que ese corazón esté en las manos del Señor. Bueno, en conclusión, debemos de entrar al santuario de Dios, es decir, regresar a nuestra comunión con Cristo, a ese camino de la fe, que es el inicio para superar esa prueba por la que a veces estamos atravesando. Dos, tenemos que reconocer que Dios es bueno y que Él se agrada de los creyentes que tienen un corazón limpio. Entonces, esta es una invitación a ponernos a cuentas con Dios y a pedirle al Señor que Él quite de nuestra vida la envidia, la amargura y cualquier pensamiento carnal. Muy bien, en tercer lugar, debemos de dejar de enfocarnos en la gente sin Cristo y más bien enfocarnos en el Señor y que nuestros pensamientos estén enfocados en la palabra de Cristo. Y finalmente, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a comprender la vida desde el punto de vista de Él, desde el punto de vista de la palabra y entender que siempre sus caminos y sus pensamientos son más altos, más sabios, son lo mejor. Y si está ahorita nuestra situación actual enfrentando alguna tribulación, bueno, pues Señor, dame tu sabiduría para que yo pueda entender esta cuestión, esta tribulación conforme tú ves las cosas, Señor.
y confiar en ti y entender que tú sigues siendo soberano. Pues antes de orar, recordarles que el domingo a las 12 del día estamos teniendo la transmisión de las prédicas dominicales, así es que estamos en Facebook y esperamos que usted nos acompañe este domingo, todos los domingos a las 12 del día y en línea estamos haciendo esta transmisión. Y los miércoles a las 8 de la noche continuamos con la serie bíblica de Salmos para revitalizar nuestra fe. Así es que acompáñenos. Vamos a orar y por el encargo que por favor siga orando especialmente por la salud de nuestra hermana Alma. Pues nuestra hermana sigue con su tratamiento. Entonces que Dios la fortalezca y que Dios pues le sane. Estamos confiando en el Señor, pero pues Dios es soberano y Él sabe qué es lo mejor. Así es que oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permites crecer en la fe, crecer, Señor, en esa confianza hacia ti, hacia tu palabra. Y entendemos que habrá pruebas, Señor, pero estas pruebas tú las utilizas a fin de que nuestra vida sea purificada, a fin de que podamos entender que tú siempre eres soberano y reinas. Y que, Señor, nuestro mirar no tiene que estar en las circunstancias, ni en la vida de los demás, ni en sus apariencias, ni en la apariencia de este mundo, sino siempre, Señor, que nuestro mirar esté en Cristo y que nuestro corazón esté limpio delante de ti. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias porque tú nos restauras. Gracias, Señor, porque nos permites ser levantados y porque estamos en tu camino. Y oramos por aquellas personas nuevas que aún no te conocen para que, Señor, puedan acercarse a ti y a través de Cristo Jesús rendir sus vidas y experimentar, Señor, tu gracia, tu perdón, tu favor, tu poder y la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Y oramos por nuestra hermana Alma Gallardo, que tú la fortalezcas, bendigas a los doctores que le están atendiendo y que a ella, Señor, pues le des ese consuelo, esa paz y que nuestra hermana pueda pues seguir siendo bendecida por ti. Sé con ella, con toda su familia y sé con nosotros y usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.